Al comenzar el día, le pido a mi Dios en oración que pueda darle honra y testimonio de su amor. En las duras pruebas, sosténeme la fe y renueva cada día mi esperanza. Y al terminar el día, me rindo a sus pies en oración. Reclamo sus promesas y que me brinde su perdón. Y al llegar la noche, elevo la oración. Mi corazón renueva hoy, Señor. Mi corazón renueva hoy, Señor. Muy buenos días, hermanos, queridos de la Iglesia La Voz del Consolador y quienes estén conectados a la red. Esta mañana vamos a repasar algunos pensamientos de la palabra de Dios que solemos olvidar, pero que son muy importantes. Los invito a buscar en el libro de San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 35. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Me gusta mucho este versículo porque Marcos muestra a un Dios hecho hombre, un Dios humano con una gran necesidad, la de orar. Y el espíritu de profecía nos dice, si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Pregunto, ¿cuánto tiempo del día dedicas a orar? ¿Es para ti la oración el aliento del alma? Jesús nuestro Salvador sabe cuánto necesitamos de su poder. Por eso nos invita, y vamos ahora al libro de San Mateo, capítulo 11, 28. Dice así: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Qué nos invita Jesús? Ir a Él porque Él es manso y humilde de corazón. Jesús quiere ver en nosotros esas mismas características y valga la redundancia de su carácter. ¿Es fácil esto, hermanos? Quizás alguno de ustedes dirá, para mí sí, yo siempre he sido tranquilo o tranquila y no importa lo que me pase, yo siempre he aceptado las cosas como son, pues eres un bienaventurado. Pero muchos de nosotros a muchos nos cuesta ser mansos y humildes como Jesús. Por eso Él nos invitó a que vayamos a Él. Y si nosotros lo buscamos y pedimos la dirección del Espíritu Santo, hermanos, tengamos la certeza de que Él nos lo va a conceder. Si analizamos solo estos 3 versículos, se nos va el tiempo. Pero quiero esta mañana hacer énfasis en la necesidad
de orar, como lo fue para Jesús. Y entonces, usando la palabra que ya la usamos y algunos pensamientos del Espíritu y Profecía, me voy a apoyar mucho hoy en el libro La Oración y también en el Camino a Cristo. En la página 8 de este libro nos dice la siguiente manera: cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias, y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades. Pero miren lo que dice al final, que esta parte me causó mucha impresión. Lo puede hacer fortaleciendo y sanando nuestras enfermedades, si ha de ser para nuestro bien y para su gloria. Dos cosas importantes que debemos tener en cuenta al orar. Señor, tengo mucho dolor. Me duele esta parte del cuerpo que tú sabes que me viene aquejando. Tengo esta enfermedad. Tú sabes que no aguanto muchas veces, pero si ha de ser para mi bien y para honrar tu nombre, hágase tu voluntad. Jesús mismo nos lo enseñó en la oración. ¿Se imaginan el peso del pecado de toda una humanidad, el que Jesús tenía que cargar? Y en el momento más difícil de su vida, doblegado, humillado ante su Padre Celestial, le pide: Padre, si es posible que yo no pase por este tormento. Es terrible llevar este peso terrible del pecado, de personas que hasta ni aprecian lo que voy a hacer, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús siempre quiso agradar a su Padre. ¿Cuánto más nosotros debiéramos humillarnos en oración y decirle que se haga, Señor, no mi voluntad, porque la tuya es la mejor para mi vida? En la misma página, en la página 8 del libro La Oración, más adelante nos dice: venid a mí, es la invitación de Jesús. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Y a nadie fuera de Jesús debiéramos hacer confidente nuestro. Podemos comunicarle todo lo que está en nuestro corazón. También está registrado en el Camino a Cristo, página 70. Miren lo que dice: nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Únicamente estando con Él. Así como Él empezó la buena obra, que fue poniendo su Espíritu en nosotros, asimismo debemos andar en el Espíritu, porque andando en el Espíritu estamos andando con Cristo y estamos en unión con Él. De manera que va a ser tan fácil como lo fue para Jesús decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Es la única manera, mirando a Jesús, que podemos reconocer la necesidad de orar, la necesidad de arrepentirnos y la necesidad de abandonar el pecado. La oración es una gran necesidad espiritual. También es un gran privilegio. Imagínense ustedes que podamos entrar al trono de la gracia. Es posible que nunca habíamos pensado esto, pero cuando estamos orando, así sea una oración silenciosa o sea una oración en público o donde quiera que estemos, cuando nos dirigimos al Padre Celestial, pedimos permiso para entrar ante su trono. ¡Qué privilegio tan grande, hermanos! Y saber que pedir en el nombre de Jesús es la única manera en que Dios el Padre nos responde. Dice: es en el nombre de Jesús como se recibe todo favor. Dios honrará ese nombre y nosotros sabemos por qué, porque Él fue el que dio su vida por nosotros y suplirá nuestras necesidades con las riquezas de su liberalidad. Está registrado aquí mismo en el libro La Oración, en la página 16. Además, la oración es la vida del alma. Se nos recomienda dedicar
valiosos minutos del día a la oración, al estudio de la palabra, a la comunión con el Señor. Porque en esa comunión es que encontramos solamente la sabiduría y el juicio recto que necesitamos para obrar en cada detalle del día. Cuando nos desconectamos, hermanos, tenemos que estar listos. Por eso la palabra nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Mire, podemos estar ahorita nosotros estudiando la palabra, contentos, felices, diciendo amén y orando. Y en un segundo, ya cualquier situación que nos incomodó, es como que nos hubiéramos apartado del Señor. Y entonces esas son las oportunidades que el enemigo de Dios y de nosotros aprovecha para entrar y hacer de las suyas. No lo permitamos. Velemos y oremos. Es porque es la oración nos ayuda a crecer en la vida espiritual. Y tenemos que pasar mucho tiempo en oración para poder crecer. No importa si nuestra oración es silenciosa o es en público, el Señor escucha toda oración que hacemos en el nombre de Jesús y toda oración sincera. Pero saben también que Él las responde, quizá no como nosotros esperamos, quizás no en el tiempo que estamos anhelando, pero sí Él responde. Miren lo que nos dice Obreros Evangélicos en la página 271-272. Tal vez la respuesta no llegue exactamente como deseamos o cuando la esperamos, pero siempre para nuestro bien. Eso es lo que aprendemos a través de la oración, a tener fe y saber que si le entregamos ese caso en las manos de Dios, como Él responda, es lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Voy a usar el pensamiento del pastor Bruno Razo en la matutina, que por lo menos nosotros estamos estudiando este año, acerca de la gracia y cómo la vida del apóstol Pablo fue tan intensa en la oración y en la relación con el Padre. Dice en el 6 de enero de este año, el apóstol Pablo sin duda fue un hombre de mucha oración. Yo pienso que oraba más después de su conversión que antes, porque antes me parece que era arrogante la manera como oraba, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando Dios lo bajó del caballo, lo tuvo que tumbar, tuvo que hacerle entender que era humillándose delante de Dios, como él podría llevar el evangelio. Y qué maravillosos mensajes nos ha dejado el apóstol Pablo. Voy a usar la ilustración que el pastor usa a través de un sábado, el apóstol Pablo predicando en la iglesia o la sinagoga, como se llamaba en el tiempo de él, en Antioquía de Pisidia. Al abrir la palabra, el apóstol destacó 3 temas muy importantes que nos ayudarán a nosotros a comprender mejor al Dios a quien dirigimos nuestras oraciones. En primer lugar, la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, hermano querido, hermana querida. Dios está presente y tiene acceso directo. Él hacia nosotros y nosotros con esa confianza hacia Él en cualquier lugar que nos encontremos. Un amén podemos decir a esto. En segundo lugar, el apóstol predicó sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él está sobre todo y sobre todos. Esto pareciera una contradicción. ¿Cómo que sobre todo? Si Él nos dio el libre albedrío, Él nos dio la libertad de elegir. Ah, sí, pareciera ser contraria esa libertad de elección a la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios no suprime nuestra elección ni nuestra capacidad de elegir, como tampoco nuestras decisiones impiden ni pueden eludir la soberanía de Dios. Interesante, mis hermanos.
En tercer lugar, el apóstol les habló de la gracia de Dios. ¿Saben qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el amor manifestado por ti y por mí. Dios nos ama. Él es muy bondadoso, hermanos. Él es muy cercano. El Señor está cerca de nosotros, está a la distancia de una oración, dice el espíritu de profecía. Entonces se imagina, está tan cerquita que no dice la palabra en Isaías 65:24. Antes que clamen, responderé yo. Mejor dicho, no han abierto la boca y ya yo les estoy dando lo que piden. ¿Qué nos falta entonces? Fe. Creámosle a Dios. Miremos al cielo, miremos la naturaleza. ¿Qué Dios poderoso tenemos, hermanos? ¿Por qué confiamos más en el hombre? El hombre que nos engaña, el hombre que nos promete y no cumple, el hombre que quizás aparenta una cosa, pero en el corazón no lo sabemos. En cambio, el Dios poderoso, confiemos en Él. Él está presente, Él siempre busca ayudarnos, apoyarnos a pesar de nuestra indiferencia y de nuestro olvido o rechazo hacia Él. Él nos ama, Él nos escucha y también nos responde. Aunque ya dijimos, aunque no siempre como esperamos, pero siempre para nuestro bien y para gloria de su nombre. Permítanme, para terminar, contarle una de mis tantas experiencias de oraciones que yo llamo de emergencia y que el Señor me ha respondido. El 23 de diciembre pasado, hace apenas unos 15 días, nuestro hijo mayor, Freddy Eduardo, fue a la ciudad de Miami. Ahora vivimos todos aquí en Orlando, pero él tuvo que ir a Miami a buscar a la suegra que llegaba de Canadá y no querían ellos, sus hijos, ninguno que pasara solita la Navidad y el Año Nuevo allá en Miami. Así que él se fue, llegó a la casa para venir temprano el 24 y poder estar juntos en familia y participar de una cena que habíamos preparado. De manera que cuando llegó, subió al apartamento, se acomodó y al otro día no pensaban madrugar, pero no venirse tan tarde tampoco. Así que cuando buscó las llaves del carro en el maletín, donde está la computadora, donde él dice, mami, yo siempre las meto ahí, no encontró las llaves. Se pueden imaginar, ya solamente a escasos minutos del tiempo que habían planificado salir. Así que la suegra y él se pusieron a buscar en todo el cuarto, por todos los rincones. Sí se cayeron debajo de la cama, sí estaban detrás del tocador, en fin, por todas partes buscaron y las llaves no aparecían. Él se empezó a angustiar, lógico, buscó en el maletín de la ropa, en fin, dice, mami, ¿dónde será que no hemos buscado? Claro, en las partes donde él estuvo. Así que, no teniendo otra opción, llamó a una compañía para que viniera a abrirle el carro, con la certeza de que las llaves estaban dentro del carro. Así que, mientras la compañía venía, me llamó por teléfono. Me dice, mami, estoy en una angustia terrible, no encuentro las llaves. Pero mami, yo las guardé aquí, yo estoy seguro, pero mami, no están. Yo le dije, hijo, ¿ya oraste? Sí, mamá, pero es que, mi amor, ¿ya oraste? Mami, sí. Y ya saqué todo y busqué. Yo le dije, cálmate, vamos a pedirle al Señor. Él sabe dónde están las llaves, mi amor. Entonces, vamos a pedirle a Él. Él es el que sabe dónde están. Así que, no sé si a regañadientes, oramos. Yo oré de acá, él en Miami. Y le dije, Señor, tú eres tan bello. Tú eres todopoderoso. Tú sabes dónde están esas llaves. Y en medio de la angustia, Freddy Eduardo no las encuentra. Por favor, cálmalo y llévalo directo, Señor, donde tú sabes que están. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oramos, mi hijo. Mamá, ya llegó el Señor.
Así que él dejó el teléfono un poquito abierto, buscamos, después apagó el teléfono, mientras al rato me llama otra vez ya del apartamento. Mamá, ¿qué crees? Las llaves estaban en el carro. Pues mis queridos hermanos, las llaves no estaban en el carro. Se perdió esa platica, pero por lo menos se descartó la posibilidad. Entonces subió otra vez, yo le dije, hijo, saque cosa por cosa, con cuidado, porque a veces uno busca, pero no saca, y las cosas se enredan. Así que él dice, voy a hacerlo otra vez, mami. Y donde él creía que las había puesto, que era en el maletín, pues sacó la computadora y todo lo que tenía, buscó bien, bien, y en el rincón de uno de los bolsillos se dio cuenta de que había un huequito en la tela, entre la tela y el cuero, que el maletín era de cuero. Había un hueco. Metió la mano, hermanos, allí estaban las llaves. Dios es un Dios para nosotros de cosas sencillas. Estaba en la respuesta de una oración, una simple oración. En vez de preocuparnos, aprendí de mi amiga Silvia, debemos ocuparnos en orar. Así que los invito en esta mañana a pensar y a dedicar nuestra vida a una vida de oración. Más oración. Si tú oras, proponte con la ayuda de Dios, es mi consejo este año, que doblegues o dobles tus momentos de oración. Qué bueno es saber que Dios se preocupa en las cosas sencillas de nuestra vida, tanto como en las grandes, en las cosas grandes aún más. Él está cerca de nosotros. Él es un Dios presente, un Dios soberano, que te ama como si fuera lo único que Él tuviera que cuidar en el universo. Tú, sí, tú que me escuchas, a mí también. El Señor se preocupa tanto como si fuéramos lo único que Él tenga para cuidar en el universo. Ese Dios precioso, maravilloso y todopoderoso te invita esta mañana con el apóstol Pablo en los versículos, el versículo registrado en Hebreos 4:12. Acerquémonos pues con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento que más lo necesitemos. Él dice el momento oportuno. ¿Estás en una tribulación? Ora, mi hermano. ¿No tienes deseo de orar? Ora más. El Señor está listo para escucharte, dispuesto a mostrarte su amor. ¿Quisieras orar conmigo en esta mañana? Oremos. Padre nuestro, sabemos que moras en el cielo, pero también que estás a la distancia nuestra de una oración. Sabemos que eres el Dios todopoderoso, soberano, pero eres el Dios humilde, manso, que te complaces en darnos las bendiciones que más necesitamos. Esta mañana hemos comprendido que eres todopoderoso, que nos amas y que deseas darnos la bendición de tu gracia en nuestra vida. Por lo tanto, Señor, imploramos la presencia del Espíritu Santo para que Él obre en nosotros, como fue el deseo tuyo, tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Ven con nosotros, acompáñanos y gracias por responder a cada petición de quienes hemos estado en esta mañana reunidos y a aquellas peticiones de tus hijos que nos han invitado a orar por ellos. Te lo agradecemos confiados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Así ya. Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a repasar la lección. Es un repaso de lo que vimos esta semana, pero quiero darle un enfoque a nuestros días. Vamos a ver si la historia es interesante para nosotros porque nos permite conocer cómo trabaja Dios, cómo se ha desarrollado el pueblo de Dios y también hacerlo a nuestro momento contemporáneo.
¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque hay crisis de liderazgo hoy en día también. Y la lección de esta semana nos da un panorama bastante amplio. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de seguridad y de saber que Dios está al control. Así que les invito para que oremos. Padre, vamos a repasar la lección. En primer lugar, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entenderla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Saben, la lección de esta mañana tenemos que aplicárnoslas individualmente. Y saben, no quiero hacerlo un tema. Me gustaría participación de ustedes porque es una escuela sabática y en la escuela todos participamos y de esa manera la opinión de uno y de otro nos ayuda para crecer también y tener un panorama más amplio. Entonces, siéntase con la libertad de participar también. Hago una aclaración de pronto, Timo. La persona que quiera participar, yo estoy aquí colocándole en mute a todas las personas para que no haya ruidos. Entonces, la que quiera participar, entonces simplemente le quita. Levanta la mano o le quita el mute. Poner la manita también ahí si quiere para poder entonces compartir. Ok, bueno, vamos a la lección. Empezamos con el texto de memoria. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Quién era Usías? La semana pasada vimos un poquito, pero miren mis hermanos, Usías fue un rey de Judá y de Benjamín, y lo pusieron por rey cuando él era apenas un jovencito de 16 años, y reinó en Jerusalén durante 52 años. Y lo que dice aquí en 2 de Crónicas 26:4 es que hizo lo recto a los ojos de Jehová, pero más adelante vemos que cuando era viejo se apartó de ese camino. ¿Y qué más hizo? Dice que este rey hizo conquistas, conquistó a los filisteos, a los árabes, fortificó Jerusalén, edificó nuevas ciudades. A los amonitas los tenía también controlados, edificó torres. Miren, era un amante de la agricultura también, era un tipo que conocía también de lo que era la labranza, las vegas, las viñas, y también algo que hacía él era que fertilizaba los llanos, pero también en el aspecto bélico tenía un ejército de guerreros. Y no salían nada más porque sí, salían ordenadamente en divisiones, de acuerdo con la lista que él tenía, porque tenía grandes líderes a su lado. O sea, el trabajo del rey estaba distribuido, había delegación de responsabilidades. Él no agarraba todo, él tenía escribas, él tenía gobernadores, jefes de su gabinete también, tenía jefes de familia, valientes, y dice que todos eran más o menos unos 2,700 del equipo que a él le ayudaba. Y bajo la mano de eso dice que había un ejército de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para conquistar, para tener en jaque a los enemigos. No solo eso, sino que este tipo era también científico. Dice que hizo armas de guerra sofisticadas para aquel tiempo, se adelantó mucho. Dice que tenía su ejército bien protegido, máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres para arrojar saetas y grandes piedras. Es decir, cuando nosotros vemos la historia de este rey, nos damos cuenta que no era un rey cualquiera. Después de David y de Salomón, este fue el rey más famoso que tuvo Israel. Fue un rey que mientras se mantuvo dentro de los planes de Dios, obedeciendo y respetando el límite que él tenía que respetar, fue próspero. Pero llegó el momento cuando el rey usurpó funciones. Pero vamos a entrar en la lección de lo que es la parte del domingo. Dice que fue un largo y próspero reinado. Pero en este caso ahora nos encontramos un rey
que muere, y nos encontramos un profeta que está preocupado por lo que le va a pasar a la nación, porque dice, y ahora en este periodo de transición, ¿quién va a ser el que va a entrar como rey y cómo va a ser la situación de él como rey? Mientras esto pasaba, dice la pluma inspirada, que el pueblo volvió a los ídolos, volvió a sus andanzas. Los que medio estaban de parte del rey para obedecer a Dios, ahora se apartaron y empezaron a adorar. Y entonces encontramos aquí un pueblo que está en decadencia, inmediatamente después de que muere un rey. Y vemos cómo este rey se le olvidó algo bien importante. Miren, mis hermanos, en el liderazgo hay límites. Dios puso límites. Por ejemplo, lo veo en la iglesia. En la iglesia hay liderazgo. Uno en un área, otro en otra y otro en otra. Y nadie se puede meter en el área del otro a menos que el otro le permita o le pida algo. Pero aquí dice que hay crisis en el liderazgo. Y esto estaba pasando porque encontramos a un rey que se sintió todopoderoso, que dijo, bueno, ya llevo muchos años sirviéndole a Dios, miren toda la riqueza que tengo, miren todas las conquistas que he hecho. Empezó a ser un rey presuntuoso, es decir, el pecado de la presunción. El pecado de la presunción, bueno, a la presunción se le conoce como la falsificación satánica de la fe, es decir, yo sé que Dios es bueno y Él va a tener misericordia de mí, Él sabe que lo estoy haciendo, no lo hago siempre, pero esta vez va a ser una excepción y Dios me tiene que perdonar. Y aquí encontramos un rey que Dios le había puesto en alto, tenía una función muy grande, pero él quiso usurpar funciones que no le tocaban. Me recuerda la historia de Lucifer en el cielo. Dice la pluma inspirada que cuando vio esa silla vacía, porque es el trono de Jesús, dice que él sintió envidia, él quería estar sentado ahí. El pecado de la presunción le hizo creer que él era el único indicado que podía hacerlo, porque él era el maestro de ceremonias, él era el que cantaba 7 voces, él era el que dirigía el coro, él era el que estaba a la mano derecha del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dijo, bueno, yo merezco este trono. Pensó que era para él. Y el rey se le ocurre ir a ofrecer el incensario, y Dios le dice, por medio de los sacerdotes, le dijo, rey, eso no te toca a ti. Mira, tu límite es este es para los sacerdotes, por favor, no lo hagas. Y dice que el rey le importó poco, se molestó, se enojó y encendió el incensario, y cuando lo encendió dice que se volvió puro, se volvió impuro, se volvió lleno de lepra, se volvió un rey que ahora tenía que vivir separado del pueblo de Dios. Y entonces el profeta dice, ¿y ahora qué va a pasar de la nación? ¿Cómo vamos a responder? Y me gusta, porque Dios no es un Dios que deja las cosas a la deriva. Y ahí en Isaías 6 dice que tuvo la más grande de las visiones, una visión bien especial. Isaías 6:1 dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una diferencia grande entre el rey que ha muerto y el rey que vive por los siglos de los siglos. En este caso, el trono que está viendo Isaías es el trono del Padre. Y él logra ver ese trono donde está sentado el alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaban todo el templo. Eso quiere decir que Dios llena la plenitud del lugar donde Él se presenta. Y ahora es un Dios puro, inmortal, divino, en su casa, justamente en el año en que muere el rey Usías. Miren, Usías quiso alcanzar la santidad de forma presuntuosa. Un ritual que era solamente para los sacerdotes, él quiso hacer parte de él. Anheló la pureza
santa y al final quedó contaminado por la lepra. Por eso cuando Isaías se da cuenta de lo que le ha pasado al rey y se da cuenta de la situación que hay, se da cuenta de la necesidad grande. Miren, mis hermanos, hay crisis en el liderazgo. ¿Por qué hay crisis en el liderazgo? Muchas veces nosotros cuando vemos el liderazgo lo enfocamos a los pastores nada más. Creemos que los pastores son los únicos que son los líderes o los administradores. Y decimos, bueno, es que ellos tienen que trabajar, ellos tienen que hacer las cosas, ellos tienen que predicar, ellos tienen que hacer todo. Pero miren, mis hermanos, la crisis que nosotros tenemos como pueblo de Dios empieza desde la casa. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros para el culto matutino, para el culto vespertino? ¿Estamos tomando tiempo para reunir a nuestra familia y orar con ellos y ponerlos en las manos de Dios antes de iniciar nuestras actividades? El pueblo de Israel tenía crisis. Esperaban que un líder los dirigiera, pero realmente cada uno de ellos debía haberse constituido en un líder, en un sacerdote de su propia familia. Ahí sí, cada uno de nosotros es el sacerdote de su hogar. Y a veces nosotros como hombres queremos dejarle la responsabilidad a la mujer. Pero esa es parte de lo que Dios nos ha dejado a nosotros como esposos para desarrollar eso dentro de la familia. Hay crisis en el liderazgo porque nosotros le estamos dando a conocer a nuestros hijos las cosas de una manera equivocada. Les decimos que hagan, pero nosotros no lo hacemos. Les decimos a nuestros hijos, estudia tu Biblia, mantente en oración, pero yo no lo hago. Mis hermanos, hay crisis y necesitamos que pase lo mismo que sucedió con el profeta Isaías. Dice que cuando él vio el trono y sublime, dice que sus faldas llenaban el templo y miren, dice que por encima de él había los ardientes, es decir, los serafines. Cada uno tenía alas, 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La pregunta es, ¿dónde estaba Isaías cuando vio esta visión? Y dice que estaba en el pórtico del templo. Ahí, cuando estaba en el pórtico del templo, dice que se le abrió y se quitó el velo del lugar santísimo donde está Dios. Porque, mis hermanos, cuando Dios pidió que se hiciera un tabernáculo aquí y cuando se le hizo el templo, era porque Él quería manifestar su presencia en ese lugar. No en cualquier lugar se manifestaba Él. Hubo ocasiones como la de Moisés, donde Dios le manifestó su gloria a través de la zarza. Cuando en la peña Él quiso verlo también eran lugares diferentes. Pero el lugar donde Dios se manifiesta es en su templo. Y cada uno de nuestros hogares debiera ser un templo. Cada uno de nosotros somos un templo donde Dios desea manifestarse. Dice que Él vio eso. Estaba pidiendo Él por el pueblo. Pero cuando se encuentra ante la presencia del Rey del Universo, dice que se dio cuenta que había seres especiales que le daban la honra y la gloria que Él merece. Y uno a otro decía, santo, 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 Jehová de los ejércitos, Él es el Rey. Y miren, mis hermanos, dice que toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Yo les hago una pregunta. Cuando tú vas ante la presencia de Dios, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿cuál es nuestra actitud que tenemos? Hay crisis en el liderazgo. A veces usamos la iglesia como un club social. Un club social donde no nos vimos durante toda la semana y nuestras pláticas convergen en base a lo que nos sucedió en la semana. O a veces estamos entretenidos con nuestros teléfonos viendo cualquier otra cosa mientras el que está dando el tema o el que está hablando, y nosotros, decía mi madre, cuerpo presente, mente ausente. Estamos fuera de cualquier espacio. Y aquí nos enseña que cuando estamos ante la presencia del Dios del universo, debemos tener un espíritu de adoración, un espíritu de reverencia como lo tienen estos seres. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa
se llenó de humo. Mis hermanos, la primera experiencia que tú y yo necesitamos tener es encontrarnos con el Rey del universo. No podemos ser líderes si no te has encontrado con el Rey del universo. Ninguno que pretenda ejercer liderazgo en casa o en la iglesia o donde se desarrolle puede hacerlo sin antes tener un encuentro personal con el Rey del universo. Y eso lo hacemos en nuestra devoción personal. Aquí el Señor está sentado en su trono y se le presentó en su templo, porque es el lugar donde Dios se manifiesta, mis hermanos. Y aquí encontramos entonces el segundo punto que nosotros debemos tener en nuestra vida. Dice que entonces, dice Isaías 6:5, entonces dije, o sea, quiere decir que hubo primero una experiencia previa a lo que sigue. Después de haberse encontrado personalmente con el Rey del universo, dice que él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El siguiente punto que nosotros debemos darnos cuenta, por eso les digo que esta lección es personal, no la aplica a nadie, porque somos muy buenos a veces para decir aquel, pero no para decirme, ¿qué estás haciendo, Timoteo? ¿Ya te encontraste con el Señor? Porque después de que te encuentres con el Señor no vas a tener tiempo para ver los defectos de los demás. Vas a ver, ya Isaías ya no vio el problema del pueblo de Israel. Ahora se da cuenta de su problema y dice, ¿cómo es posible? Yo soy un hombre pecador, soy un hombre inmundo de labios, soy un ser mortal que habita en medio de un pueblo que no ama a Dios. Y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Miren, mis hermanos, la lección dice que debemos tener una nueva personalidad. Cuando Isaías se da cuenta que está ante la presencia de un ser superior, un ser santo, un ser puro, un ser divino, un ser poderoso, un ser donde ve que seres vivientes como los serafines le dan la honra y la gloria a Dios, él dice, no merezco. ¿Cómo puedo estar yo ante la presencia de Dios? En contraparte con la del rey Usías. El rey Usías, cuando le dijeron rey, esa parte no te toca a ti, esa parte le toca al sacerdote. En lugar de reconocer que estaba usurpando una función que no le correspondía, que estaba quebrantando una ley que Dios había establecido, se enojó, se enfureció, y ahora en contraste, Dios le muestra a Usías, le muestra a Isaías, mira Isaías, Usías es un rey impuro, un rey leproso, un rey mortal, un ser pecador que necesita de un salvador, y ahora estás delante de mí, y de esta manera te demuestro que yo tengo el control del universo. De esta manera yo te demuestro que yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. De esta manera te demuestro que yo soy el Todopoderoso. Te muestro que yo tengo el control de todo lo que sucede en la vida de cada uno de ustedes. Soy el que tiene el control de todo lo que sucede a tu alrededor. Y cuando Isaías se da cuenta, adquiere una nueva personalidad. Es cambiada su mente. Cuando nosotros nos encontramos con Dios personalmente, nuestra mente va cambiando, se va renovando, se va regenerando, se va restaurando. Y entonces nos damos de nuestra pecaminosidad que tenemos. Y Dios es tan bueno que cuando tú reconoces que eres un ser pecador, entonces viene el siguiente paso. Después de que Isaías se encuentra con Dios, ve la majestad de Dios y reconoce que es un pecador que merece la muerte, dice en el verso 6, viene algo bien importante. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, y aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Miren, mis hermanos,
tenemos que ver la cruz de Jesús. El altar, el carbón que usó Isaías, que usó el serafín para ir hacia donde estaba Isaías, es del altar del trono de Dios. Y en el altar recordemos que se ofrecía un cordero para el perdón de los pecados. Y ese altar prefiguraba el Calvario donde Jesús murió por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí Dios en esta mañana a mí, a Timoteo? Me está diciendo, mira, tienes que encontrarte conmigo, tienes que reconocer que eres pecador y tienes que dejarte que yo te toque con el carbón encendido de mi altar para que pueda ser perdonado tu pecado. Es decir, tienes que mirar a Jesús, tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador, tienes que mirar hacia ese sacrificio en el cual fueron pagados los pecados de cada uno de nosotros. Y entonces cuando ese carbón toca los labios, la parte más sensible del cuerpo de nosotros, dice que le dijo, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Miren, mis hermanos, este es un proceso que el Señor nos deja y ese proceso es el mismo de ayer, el mismo de hoy. Es el mismo paso que el Señor quiere que realicemos en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrarnos con el Rey del universo. Y entonces se le da una comisión real. Entonces dice que después de que sucede eso, dice que oyó la voz del Padre que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Primero, hay que encontrarse con el Rey del universo. Segundo, hay que reconocer que somos pecadores. Y al reconocer que somos pecadores, entonces Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengo que aceptar el sacrificio de Jesús para ser perdonado. Y después de ese proceso, entonces viene la otra parte. Dice que Dios le dijo, ¿a quién vamos a enviar? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y es interesante lo que el Señor le pide a Isaías. Le dice a Isaías, mira, te voy a mandar al pueblo de Israel, y miren lo que le dijo. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Miren, mis hermanos, aquí es algo bien interesante de lo que el Señor le está diciendo a Isaías. Le dice, mira, tú vas a ir con este pueblo, pero este pueblo no te va a oír. Este pueblo no va a entender. Este pueblo, por más que le hables, no va a escuchar lo que yo les estoy diciendo. Y dice, y les vas a hablar y no van a entender. A Ezequiel también se le dijo lo mismo y le dijo Dios, dice, tampoco te van a escuchar, Ezequiel, tampoco van a hacer caso a lo que yo te estoy pidiendo que tú hagas para con ellos. ¿Quiere decir esto que el Señor no quiere que nos salvemos? No. Miren, mis hermanos, el amor de Dios hacia nosotros es inmutable. Pedro dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Va en contraopuesto de lo que Dios le está diciendo al profeta Isaías. A Isaías le dice, no te van a escuchar, y en Pedro dice, está esperando que nos arrepintamos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, mis hermanos, los mensajes de Dios para el pueblo de Israel fueron vez tras vez, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El rey asirio Tiglat-Pileser estaba a punto de llegar con ellos y empezar a controlarlos. Y Dios le dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse.
y el pueblo de Israel no se arrepintió. ¿Por qué Dios dice esto? Miren, mis hermanos, en mi experiencia a veces cuando doy estudios bíblicos o cuando voy y toco puertas y le invito a la gente a que reciba un folleto de lo que estoy dando o les ofrezco estudiar la palabra de Dios, me dicen que no quieren, que no les interesa, que para ellos eso no es importante. O a veces veo pastores que hacen llamados grandes, me ha tocado donde yo soy, donde nadie pasa. Nadie quiere pasar. Tengo amigos que he estudiado con ellos la fe de Jesús y pareciera ser que dicen que sí, pero al final dicen que no. La amonestación que Dios le manda a cada uno de nosotros es que prediquemos. Convertir a las personas, hacerles cambiar su manera de ser, es la voz del Espíritu Santo. Miren, el pueblo de Israel tuvo que pasar muchas calamidades, tuvo que pasar muchas invasiones, tuvo que pasar muchos problemas para que después de eso volvían otra vez a los caminos de Dios. Nosotros no debemos esperar eso. No debemos esperar que pasen esos problemas para volvernos al camino de Dios. Mis hermanos, esta mañana el Señor nos está diciendo, mira, Timoteo, te he llamado por líder. Yo no estoy viendo al pastor, no estoy viendo a otro, me dice Dios. Te estoy viendo a ti. Esta mañana el Señor te está viendo a ti, me está viendo a mí, y cada uno de nosotros es un líder. El Señor dice, predica, predica, predica. Es decir, siembra, cosecha, siembra, cosecha. No siempre vamos a cosechar, no todos nos van a escuchar como le pasó al profeta Isaías, pero el Señor es claro y dice, amonéstalos, amonéstalos. Mis hermanos, la lección de esta semana me dice que hay crisis. Debo ver si yo soy parte de esa crisis y lo más seguro es que yo soy parte de esa crisis, porque si fuera un líder como el Señor quiere y si fuéramos líderes y habláramos a este mundo de que Él viene pronto, ya estuviéramos en casa con Él en el cielo, pero no estamos haciendo nuestra obra. Miren lo que está pasando ahora con la pandemia. Es un momento para decirle a la gente que en Jesús hay esperanza, para decirle que esto que está sucediendo apenas son gotas de lo que va a suceder para este mundo, pero que nuestra seguridad está tal como lo vio el profeta Isaías, y nosotros tenemos que ver la gloria de Dios. Nosotros tenemos que tener ese encuentro personal con Él cada mañana. Por eso la mensajera del Señor dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Mis hermanos, la lección de esta semana me llegó un poco duro porque no estoy haciendo la obra que Dios quiere que yo haga, y esto quiere decir que tengo que encontrarme primero con Él, ver su gloria, reconocer que soy pecador y pedir que me unja con su Santo Espíritu, para que cuando yo hable, oigan o no oigan, el Señor haga su obra. Mis hermanos, es tiempo de decir, como dice la palabra de Dios, clama a voz en cuello. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que podamos ser esos líderes que el Señor está esperando, porque es un privilegio trabajar para el Señor. Me gusta mucho un texto de la Biblia, dice que cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, el que dice a Jerusalén, tu Dios reina. Que podamos ser esos heraldos que anuncien que el Rey viene pronto. Que el Señor les bendiga, hermanos.